Hola, ¿qué tal? El objeto de esta presentación es analizar brevemente el manejo de la verruga plantar. Al parecer todavía hay dudas al respecto, ¿sí? Sin embargo, aunque vamos a hacer un abordaje podológico al respecto, vamos a utilizar esta guía rápida de referencia que ha preparado el gobierno federal, debido a que ha sido cada vez mayor la recurrencia de este tipo de lesiones. Así es que pues vamos entrando al respecto de lo que estamos hablando de el manejo de las verrugas, ¿sí? Pero ¿qué es una verruga? Una verruga es una lesión, una neoplasia, un nuevo crecimiento de tejido que se da en epitelio, principalmente los epitelios que conforman piel y mucosas, ¿sí? Estas neoformaciones son benignas, pueden afectar cualquier persona, niños, adultos, hombres y mujeres, ¿sí? Aunque vamos a ver o a mencionar el hecho de que como son mucho más frecuentes en los menores, sobre todo en la edad escolar, ¿sí? La forma clínica más frecuente son verrugas vulgares, se habla del 70%, lo que comúnmente conocemos como mezquinos. Por eso es tan común observar a niños escolares con más de un mezquino, sobre todo en manos, ¿sí? Esto es debido a que cuando el niño ya alcanza la edad escolar, ya recibió más de 36 vacunas, ¿sí? Ahora ya aumentaron el número, entonces, pues a pesar de lo que se ha dicho últimamente y al respecto de la gran revolución que ha causado las redes sociales, la situación de las vacunas, pues como sea, si pensamos por ejemplo en una dieta insana y todo el mundo tiene el sentido común al respecto de decir, si comes porquerías en la calle te va a ir mal, ¿verdad? Pues entonces también decimos, oye, y si introduces porquerías a tu cuerpo te va a ir mal, ¿sí? Pero entonces al respecto de las vacunas, pues no son porquerías, ¿verdad? Entonces, pues necesitamos analizar, aquellos que tengan duda, la naturaleza bioquímica y biológica de lo que es una vacuna, y al rato me dicen si no es porquería, ¿no? Entonces, no estamos hablando ni al respecto de ir en contra de las vacunas, este no es el objeto de esta disertación, pero sí mencionar cómo precisamente a esta edad es cuando más problemas tienen los niños, sobre todo al respecto, clínicamente hablando, de las lesiones verruciformes, ¿sí? Entonces la verruga vulgar 70%, luego verrugas plantares un 25%, así es que pues tenemos mucho trabajo, muchachos. Aquellos que tienen más tiempo y más experiencia pues me pueden decir claramente, no, pues casi todos son jovencitos, ¿verdad? Que acuden por la verruga plantar. Bueno, pues precisamente eso es al respecto de lo que estamos hablando. La verruga plana también muy frecuente en los jóvenes, aunque este representa el 4% de la consulta, ¿sí? De los casos registrados. La verruga vulgar, ya dijimos, vulgarmente llamado mezquino, se producen por una infección causada por el virus del papiloma humano, ¿sí? Aunque la gente refiere ahí nada más a cierto tipo de lesiones de verruga, pues hay más de una, y todas estas están relacionadas como un efecto tardío de una infección. Y el agente causal es un virus que tiene una variedad de más de 100 especies, ¿sí? Entonces, podemos hablar acerca de un San Bernardo en el caso de un perro y un Chihuahua, dicen son de diferente especie, pero siguen siendo perros, ¿no? Entonces, los virus, el Papoviridae tiene más de 100 especies, más sin embargo van a diferenciarse todavía más de lo que sería un perro grande, un perro pequeño, porque los virólogos aceptan la existencia de una nueva cepa cuando está mutado su material genético hasta en un 10%. Entonces, ¿qué gran diferencia va entre un virus a otro que ha mutado? Pues imagínense qué diferencia hay entre un humano y un chimpancé.
si estos comparten el 95% de su material genético, el 5% es diferente. Entonces esa diferencia es abismal, ¿no? Entonces ahora imagínense un virus de esta naturaleza en un 10%. Es por esto que parece ser cada vez es más recurrente la clase de lesiones relacionadas con las verrugas, ¿sí? Dice, pertenece a la familia papaviridae, está en un 79%, ¿no? Entonces el resto, quién sabe, ¿no? Queda en duda, ¿no? Entonces tal parece que hay algo más ahí, oculto en los rincones más oscuros del sistema inmune, ¿no? Las verrugas están entre las 10 dermatosis más frecuentes, de las primeras, ¿sí? Entonces casi siempre la consulta dermatológica, ¿por qué es? Verruga, ¿eh? Y una lesión y verruga. Se ha observado que la mayor incidencia, ya habíamos dicho, entre los 6 y los 12 años de edad escolar, y que ocasionan hasta el 80% de las dermatosis en niños, ¿sí? Pero hay que decir que a pesar de esto, en la edad escolar, ahí vemos a los enanos en tiempos de verano y llenos de verrugas, ¿no? Pero tenemos que mencionar que más del 85% de estas lesiones se resuelven solitas y algunos hasta 2 años más o menos. Entonces, ya cuando prácticamente salen de la primaria ya se vieron libres de estas lesiones, ¿sí? Sin embargo, pues hay algunas que persisten, otras que son más delicadas, etcétera, y que van a requerir de la atención y del manejo. Por eso se dice tiene baja transmisibilidad, ¿sí? Difícilmente se transmiten de un paciente a otro. Sin embargo, dice, son autoinoculables, ¿no? Entonces, pues ahí está otra muestra de que el sistema inmune está obrando en su propia contra. Y vamos, por eso se habla que quien tiene una lesión de verruga, tal parece que se están reproduciendo y a rata y más y más y más, ¿no? Sin embargo, todavía falta pues más estudios al respecto como para determinar que efectivamente la autoinoculación es una vía para encontrar más de una lesión en los pacientes, ¿sí? Se localizan más frecuentemente en dónde, pues en dedos, manos, que es uno de los virus más frecuentes, ¿verdad? Vamos a ver después ahí una tabla al respecto. Cara, desgraciadamente, ¿sí? Luego cuello, más frecuentemente, sobre todo hacia adultos jóvenes. Más raro lecho ungueal y todavía más en las rodillas, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Lo que parece acompañar ahí más frecuentemente estos tipos de lesiones o presente en estos pacientes. Los factores para poder posibilitar la existencia de estas lesiones son localización de la lesión. Entonces no es lo mismo una verruga en la cara que en los genitales. Evidentemente los genitales es un asunto aún más serio y curiosamente es de las lesiones víricas que producen verrugas que son 10 veces más virales y más fácil de autoinocular que una que está en cara, ¿sí? En el rostro. La cantidad del virus presente, siempre va a haber virus presentes en cada una de las verrugas, pero esto no significa que con un simple contacto ya pasó, ¿verdad? Tiene que ver la cantidad del estrato presente, la integridad de la verruga, lesión, si hay fisura o no, salida de líquido y otras cosas, ¿sí? Grado y naturaleza del contacto, entonces un apretón de mano no va a transmitir una verruga común en un dedo, por ejemplo, pero sí el contacto genital es mucho más susceptible, varias veces más, ¿no? Inmunidad y susceptibilidad genética, pues sí, o ya son tus genes y hay algunos individuos que tal parece que toda su vida traen verrugas con ellos, ajá. O si de plano eres un paciente con tu sistema inmune para el arrastre, ¿no? Entonces, por lo menos en situaciones donde el sistema inmune tal parece que está vuelto loco, ¿no? Y entonces, pues tendría que hablarse mucho al respecto de lo que puede hacer ciertos tratamientos y pues entre otras cosas, ¿sí? Diabéticos y otra clase de inmunocompromisos, ¿sí?
Esto nos lleva al deterioro del sistema inmunológico. Entonces imagínense en individuos con su sistema inmunológico muy bajo, trasplantados, que han sufrido frecuentes infecciones, manejo antibiótico, etcétera. Se sabe hoy día que son más susceptibles. En los hombres, pues una de las causas más comunes dice el rasurado de la barba, ¿no? En las mujeres, pues dice pues de las piernas, ¿no? Y áreas de trauma con lesiones, entonces es más fácil traumatizarse una verruga en las manos que en el rostro, a menos de que no se estén automanipulando, ¿sí? Este documento menciona pues un asunto interesante, habla el personal de riesgo. Entonces este documento tiene como objeto servir de guía rápida y sobre todo a los servidores de salud y al paciente como medio informativo. Entonces es curioso porque se está hablando desde el punto de vista médico legal, ¿no? O medicina laboral. Por eso está introduciendo aquí carniceros, veterinarios, gente que trabaja en pescaderías, ¿no? Entonces llega un jovencito, edad escolar, que no es ni carnicero ni mucho menos veterinario y tiene estas lesiones, ¿no? Sino más que nada por situación de ocupacional de estos pacientes, pues son los que mayor frecuentemente tienen, ¿sí? Este tipo de lesiones. Por eso el documento dice aquí al pie del recuadro: sería bien utilizar guantes durante una jornada laboral, ¿no? Más que nada para estos pacientes que se ocupan en estas actividades. Entonces, la clasificación, bien, vulgares, ¿no? O sea, todo lo que aparece de forma más común, en mayor número, se les llama vulgares. Luego vienen otras que son diferentes, son de menor calibre, menor grosor, menor elevación, son planas, a veces vienen hiperpigmentadas y esas se les llama O juveniles, ¿no? Entonces había una paciente de 60 años que le aparecieron verrugas planas y dijo: oh Dios, juveniles, qué bien, ¿verdad? Pues es una presentación clínica, ¿no? Eso no significa nada. Plantares, ahí está, el coco de algunos podólogos. Filiformes, en forma de variada cresta de gallo, como si tuvieran dientitos y demás, o las acuminadas tan eh, terribles en algunos casos porque son anogenitales, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Jóvenes, si no van a empezar con una historia clínica, no pueden llegar nunca a hacer un buen trabajo, van a andar a tientas. Entonces es como querer hacer tortillas sin elote, ¿no? Entonces hago la recomendación siempre, historia clínica. Y luego de ahí te pasas a la exploración física, ¿verdad? Para poder hacer un diagnóstico. Pero entonces existe la duda, hay que derivar biopsia, ¿no? Y luego todavía, aparte de la biopsia, cuando parece que todo quedó agotado, pues una reacción en cadena de polimerasa. Esto significa que van a buscar rastros genéticos que demuestren que esa lesión es verruga. Entonces, el diagnóstico, pues fácil, se lo manda un dermatólogo o se lo envía al maestro, ¿verdad? Pues no. Entonces hay que esforzarnos cada vez para realizar un buen trabajo, jóvenes. Diagnóstico diferencial, pues sí, se parece, pero y sí y sí no. Entonces puede haber muchas neoplasias malignas en la piel que se pueden confundir, ¿verdad? Otras neoplasias benignas de la piel, sí hay una gran variedad. Entonces igual, este es el trabajo de la semiología, ¿verdad? Entonces, pues tenemos algo que hacer ahí. Luego, la pregunta: maestro, tratamiento. Pues hay pues no es una gran variedad de tratamientos, sino que son más que nada herramientas al alcance para el tratamiento de las verrugas, ¿sí? Hablando de sustancias que se pueden aplicar, sobre todo localmente, el ácido salicílico en diferentes presentaciones, presentaciones magistrales desde el punto de vista dermatológico. Luego viene el Iquimod, que es otra presentación que va a desnaturalizar la lesión de la verruga. Luego otras muy conocidas como la podolofilina o la resina podofílica, ¿verdad?, que es de mayor uso en el mercado.
El 5-fluoracilo, que es un quimioterápico, luego la tretionina tópica, también utilizado por dermatólogos, ácido tricloracético, un manejo muy similar al fenol, la cantaridina, que es una sustancia irritante obtenida de una mosca, de la cántaris. El ácido, ya dijimos, tricloracético, el interferón intralesional, que es una sustancia derivada de la medicina molecular, la crioterapia, que es el congelamiento, la electrofulguración o el electrocauterio, o de plano la extirpación quirúrgica, ¿sí? Ya los demás como que son una onda más de fashion, ¿no? La terapia fotodinámica, el láser, el CO2 o dice vacunas terapéuticas, y todavía falta demostrar la efectividad de dichas vacunas. Todavía más efectivo la aplicación in situ de la bleomicina. Es un quimioterápico citotóxico que se va a introducir directamente en la verruga. Es de empleo delicado, se necesita entrenamiento porque la bleomicina la aplicamos alrededor de verruga o más profunda en piel y producimos una necrosis, ¿no? Entonces, pues hay algunos otros tratamientos más benignos. El láser CO2, el YAG o de plano calor también con un electrocauterio o electrofulgurador, ¿sí? Bien, ahora sí, clasificación, tipos de verrugas y su relación. Bueno, pues el tipo de verruga tiene una relación con un tipo de virus, ¿sí? Tipos de virus del papiloma humano. Cada uno de estos virus recibe un número y ese es su nombre, ¿no? ¿Cómo se basó el, la forma en ponerle estos números? Tal parece que fue conforme se fueron clasificando y entendiendo. Tipos de virus. Tenemos el número 1, 2, 4, 27, 57 y 63, causantes de verrugas vulgares. El 3, 10, 28 y 41, verruga plana, sobre todo el cuello y cara, ¿sí? Entonces, si se fijan, no hay coincidencia aquí de la lesión. Sin embargo, en el siguiente renglón vemos la verruga plantar. 3 y 10 son los mismos, ¿no? Entonces, el 3 y el 10 se da tanto en la cara, verruga plana, cuello, como en la planta del pie, ¿no? Luego el 7, la verruga del carnicero, y curiosamente este virus del papiloma, el 7, se sabe porque se ha encontrado en las vacas abiertas en canal, ¿no? Entonces es por eso, ¿eh? Entonces no es ni el 3 ni el 10, no, más el 7. Luego el 6 y el 11, el condiloma acuminado. ¿Qué quiere decir eso? Que si me rasco la verruga de la planta y luego voy y me rasco por ahí un rinconcito o el genital, pues ya me pasé la verruga, pues no. ¿Ah? Tal parece que el virus va y se instala en cierta clase de epitelio, ¿ah? Hasta eso que es como medio divo, ¿no? Dice, de aquí soy y de aquí no. Tratamiento de acuerdo al tipo de verruga. Bien, dice, verruga vulgar, todos los mezquinos, ácido salicílico o crioterapia, ¿no? Es la forma más sencilla. O lo voy a desnaturalizar cauterizándolo con el ácido, o de plano lo congelo, ¿sí? Entonces es lo más común. La segunda línea o la segunda intención, ya que vimos que esto no funcionó, la toxina de la cántaris, la cantaridina. Tercera línea, pues hasta el último, el venoxano, que es la bleomicina, y ya dijimos de empleo delicado. Y la terapia interlesional, o pues ya la luz pulsada, ¿no? Luego la verruga plana, más común ácido salicílico, el Liquimod, ¿sí? Es el Aldara, es una pomada que se aplica directamente, o el Efudix, el 5-fluoracilo, de la misma manera. Y si no, la segunda línea, pues ya vemos de ahí la crioterapia. Retinoides tópicos, tretionina, tazarateno, que son preparaciones magistrales en dermatología. Y hasta el último, inmunoterapia, terapia de luz pulsada. Entonces, si se fijan, lo primero es más barato, lo que siguiente es más caro y lo último mucho más caro, ¿no? Entonces, la inmunoterapia intralesional con interferón, una sola aplicación pueden pagar hasta 1,000 pesos, ¿sí? Verruga plantar, ahí es donde el podólogo se arma de valor, ¿verdad? Y va a manejar cosas más simples. Ácido salicílico, o en este caso el fenol al 85%, se va a aplicar directamente sobre la lesión, pero desde luego no van a llegar a la lesión si no van a desbridar, entonces vamos desbridando.
Luego, crioterapia, congelamiento, inmunoterapia, intralesionada, terapia de luz, bleomicina y decisión quirúrgica. Entonces el podólogo va a hacer todo lo posible por erradicar la lesión de una forma muy simple. Vamos a desbridar la zona, vamos a denudar, a tratar de encontrar la lesión. Acto seguido ponemos fenol directamente con pequeñas aplicaciones de fenol 85%, dejarlo actuar de unos 2 o 3 minutos. Luego denudamos la zona, volvemos a aplicar, dejamos actuar, denudamos, volvemos a aplicar y repetimos capa por capa. Y lo hacemos de esta manera hasta llegar a verruga, y si continuamos haciéndolo así, la verruga no va a sangrar, pero si de repente sangra es porque hicimos algo mal. Hay que esperar a que el fenol actúe y capa por capa, no corremos prisa, y si lo hacemos de esta manera, pues vamos a poder ir desbridando esta lesión. Se recomienda una vez por semana y muchas de estas aparecen en 4 o 5 sesiones, desbridándolo con el fenol directamente, muchachos. Una vez que está desbridado y pusimos ya el fenol, al final neutralizamos, recomendamos al paciente una solución de podofilina entre el 20 o el 25%, se aplica una vez por día, y aplicar descargas para evitar molestias al pisar al paciente. De esta manera, dependiendo del tamaño y del tipo del paciente, puede irse absorbiendo y desapareciendo la lesión en 1 o 2 meses, entonces tampoco es mágico, ¿sí? Entonces eso es lo que debemos entender, ¿bien? Y pues aquí al respecto hay que entender otra cosa, ¿verdad? Cuando vemos una verruga, nosotros vamos a ver, es en mucosa, en cutáneo. Pues sí, el podólogo nunca, pues por lo regular no va a explorar mucosas, ¿verdad? Sino en piel. Es plana, es vulgar, plantar, filiforme. Bueno, pues el podólogo sabe que toda lesión en la planta del pie pues es una verruga plana, o perdón, plantar, el cual ha sufrido en cierto sentido una deformación clara y cubierta por una reacción normal del organismo de queratosis. Por eso hay que removerla y aplicar directamente las sustancias que nos van a ayudar, ¿sí? Bien, vamos a ver directamente este video tutorial, cómo eliminar las verrugas con podofilina, ¿verdad? Dice, pues sí, vamos a verlo. Para ver con las verrugas vamos a necesitar lo siguiente, ¿verdad? Vamos a echar mano de vinagre. Puede ser vinagre blanco o vinagre de manzana, ¿eh? El material necesario, como apósitos, por ejemplo. La podofilina, hay varias marcas, pero se pueden conseguir fácilmente en farmacia, nada más como resina podofílica, muy pequeños, 20-25%, viene acompañada de una tintura para ayudarnos a saber en dónde la estamos aplicando, ¿no? Porque es una sustancia citotóxica, ¿sí? Bien. Están las marcas más conocidas: Condilon, Condimax, Condiver, Bipodo, Condinomil, Podofilia, Condil, Queratil, Arcana, Podocon. ¿Sí? El aplicador, eso lo va a hacer en casa del paciente. Un palillo, un apósito o el que viene ahí en el frasquito de la resina, ¿sí? El paciente debe lavar en casa. Sobre todo cuando estamos hablando de verrugas planas, cerca de brazos, de espalda, cuello, de empleo muy delicado en la cara, ¿verdad? Pero nosotros al denudar la zona, pues el paciente ya más fácil puede hacerse una limpieza. Luego va a aplicar, se habla aquí del vinagre porque curiosamente el vinagre
tal parece que tiene una acción de reacción queratolítica, más que nada de los tejidos inflamatorios. Por ejemplo, en la India, como hay mucha pobreza al respecto de muchos tratamientos, entonces para ahorrarse todas las pruebas, por ejemplo, del Papa Nicolau, lo que hacen es poner a la paciente, aplican directamente el, el vinagre, esperan unos minutos y cuando las lesiones el cuello uterino se pigmentan de blanco, ellos saben que en ese momento hay células inflamatorias y entonces hacen el Papa Nicolau. Pero si no hay manchas blancas, entonces dicen, pues no es necesario, ¿verdad? Y se ahorran el material. Entonces aquí este video está hablando del vinagre porque es la manera de decirle al paciente exactamente en esta zona es donde está la lesión y no te pases de ahí, ¿verdad? Pero pues en la zona de la verruga del pie, como ya la debridamos, pues no es necesario que el paciente le identifique, ¿verdad? No es que el vinagre vaya a hacer todo el trabajo, ¿sí? Bien, pues en este caso se aplica el vinagre y ¿qué va a pasar? Van a aparecer esas pequeñas zonas blancas que es toda la lesión inflamatoria que tiene virus de la verruga. Entonces, ahora sí, en esa zona se va a aplicar la podofilina. Ahí está, solo sobre la zona, ¿no? Porque la piel normal puede producir gran escozor. ¿Sí? Entonces no es pigmentar toda la zona. Entonces, en la situación de la verruga plantar, pues más o menos a los 8 días ya empieza a hacer otra vez callo la lesión. Por eso se recomienda que una vez por semana desbridar y utilizar el método del fenol y desbridamiento de la zona. Y el paciente continúa poniéndose la resina, ¿sí? Y entonces ya la dejamos actuar ahí por varias horas y luego lo enjuagamos en la zona. Y sobre todo no olviden aplicar directamente los protectores, ¿sí? Entonces no olviden el manejo podológico al respecto de la verruga plana, que es el más simple. Ya si nos interesamos en una remoción con electrofulgurador o demás, eso ya será objeto de otra presentación, ¿sí? Ahí está. Entonces, si esto continúa, parece ser que se vuelve un problema, en ese momento es necesario derivar al dermatólogo y en interconsulta, ¿de acuerdo? Bien, gracias por su atención.